Hola, esto es Memorias para Escuchar, una síntesis del seminario virtual Técnicas y recursos para la conducción de clubs de lectura, guiado por Ricardo Reitano. Un contenido posible gracias a Confama, Foro en Latinoamérica Barcelona y al Plan Ciudadano de Lectura, Escritura y Oralidad de Medellín. Hoy presentamos el club. ¿De dónde sale esto de los clubes de lectura? Cuando se invierte la ecuación y la oralidad procede a lo escrito. ¿Qué quiere decir esto? Cuando después de lo escrito hablamos. Yo después lo estaba revisando y en realidad no es cuando se invierte, sino cuando se reinvierte. Todo esto donde empieza. El comienzo de las narraciones es oral. Entonces si empezamos desde Homero con la Ilíada y la Odisea, bueno, es un mito, no se sabe incluso si Homero existió, pero en todo caso se dice que era ciego. Evidentemente alguien lo ha escrito por él. Y de hecho las historias que él contaba las ha recibido de manera oral también. Alguien se las ha leído y eso se ha transmitido oralmente también. Alguien ha recogido luego en palabras, en papel, en papiro, en lo que sea, lo que explicaba Homero, y a partir de eso se ha empezado a compartir. Entonces, claro, nosotros volvemos un poco al origen con los clubes de lectura. Tomamos algo y lo llevamos a la oralidad otra vez. A partir de esto, la transmisión de información cambia totalmente. Con el correr del tiempo, este lector, entre comillas, que todavía no es lector, sino alguien que está captando información, ya entra en una fase en la cual la recepción es mucho más personal, porque empieza a leer. Estas historias comienzan a estar codificadas con letras, con palabras y transmitidas a partir de formatos físicos, y las personas ya pueden leer por su cuenta. Ya no necesitan que venga alguien a leerles o juntarse en un foro, en una ronda alrededor de un fuego para escuchar una historia. Perfectamente pueden leerla ellos, ¿no? Y ahí ya pasamos a otra etapa completamente diferente. Está el caso de San Ambrosio, que es el maestro de San Agustín. Se dice que San Ambrosio es el primero del cual se tiene constancia que leía en voz baja, sin mover la boca ni nada, leía con los ojos. Y San Agustín entra en una habitación y lo ve a San Ambrosio leyendo. Cuando leía, sus ojos se desplazaban sobre las páginas y su corazón buscaba el sentido, pero su voz y su lengua no se movían. Esto no existía. Ustedes han visto que cuando le enseñamos a leer a un niño es imposible que lo haga sin hablar. Todos tienen que decir mi, mamá, no pueden leerlo para adentro. Y este hombre en el siglo IV había desarrollado esto. Era una locura para los demás. Y se dice que hasta el siglo XV, hasta 1400, no fue algo habitual la lectura en voz baja. Se seguía leyendo en voz alta y cualquiera podía escuchar lo que uno estaba leyendo. Llegar a este punto de interiorizar, ¿no?, de hacer tan personal lo que estamos captando, tiene un proceso y largo. O sea, la mayoría de los que sabían leer durante toda la Edad Media eran los clérigos. Muchos reyes no sabían leer, tenían a alguien que les leía. Estaban las leyes, alguien las apuntaba en un papiro, seguramente tenían un pregonero que sabía leer, o quizá ni sabía leer, se aprendía de memoria y salía a decirle al pueblo las leyes que habían, que mira que si no haces esto te van a cortar la cabeza, o tal, o hay que pagar tanto de tributo. Se comunicaba así en general. De hecho, el pueblo no tenía derecho a leer. Ellos luego se encargaban también de recopilar la información, y en sitios que estaban en los monasterios, que se llaman scriptoriums, apuntaban lo que iban recogiendo y lo pasaban a libros, a papiro. Entonces siempre ha habido como una especie de restricción. Esto es interesante porque tiene que ver con lo que hacemos nosotros. La forma de acceso a las historias, una vez que se establece la institución religiosa como administradora, el teatro es muy importante en ese sentido, porque a través del teatro se contaban las historias. A lo mejor leemos una obra de Shakespeare y es vigente. Evidentemente que los hechos concretos son diferentes, pero la esencia de los personajes, el comportamiento, las actitudes, eran arquetipos, cosas que aún hoy se pueden seguir aplicando. Era como una destilación de todo lo que estaba pasando alrededor en estas sociedades tan cerradas, y venía alguien que era un dramaturgo en este caso y montaba una obra de teatro para que la gente se enterara de eso. En el caso de las iglesias están los íconos, el Vía Crucis con dibujitos para la gente que no podía leer, para que entendiera de qué le iban a hablar en la misa. Con la ilustración esto se abre un poco y bueno, ya hay más gente que puede leer, y ahí ya nos acercamos un poco más a lo nuestro, que son las reuniones para leer. Podríamos decir que esto de los clubes de lectura está más restringido a autores. Lo que se hacía en una época eran reuniones de autores que leían
lo que iban escribiendo y un grupo de colegas de otros escritores decían lo que les parecía, etcétera, etcétera. Un autor estaba escribiendo una novela y tenía acabado un capítulo y organizaba una comida, una cena y decía, bueno, que venga tal y cual, y se ponían a leer sus cosas y a dar su opinión de lo que se iba escribiendo. Hay algunas anécdotas interesantes sobre esto. Por ejemplo, poco más entrado ya la modernidad, Flaubert, el autor de Madame Bovary, según dicen escribía muy mal, conocía a todos los intelectuales y convocaba gente y les leía. Creo que estaba escribiendo Las Tentaciones de San Antonio, los invitaba un sábado, un domingo y les leía páginas. Y uno de los amigos de él, que se sinceró completamente, le dijo, no sigas con esto no lo aguantamos más, y ahí lo dejaron. Se va a una casa de campo y se dedica exclusivamente a escribir para formarse, porque se da cuenta de que escribía bastante mal. Se convierte en uno de los escritores más representativos de la literatura, ¿no? Y esto ya se acerca un poco más a lo que hacemos nosotros. Aparentemente es en la Revolución Francesa cuando aparecen cosas parecidas a cafés literarios. Se juntaban escritores, filósofos y seguramente se pondrían a comentar a autores que tenían que ver con la Revolución y a comentarlo. Lo que se entendía en esa época por lugar público de reunión eran posadas, aguardiente, cerveza, vino. Primero se conoce como café literario, en un café que se llamaba la Procope, que estaba en París. La particularidad de este café era que se servía café. Alrededor de esto se empiezan a formar ideas políticas que devienen en revoluciones culturales. Y es curioso porque ahora vemos los cafés literarios, son lugares súper elitistas, que te tomas un café, tienes que dejar la mitad del sueldo para tomarte un café ahí, porque bueno, por aquí pasó tal o pasó cual. Pero todo esto tiene su origen muy clandestino. Y pensando en esto, reencuentro que tenemos con este tipo de actividades viene a lo mismo, porque los clubes de lectura también en Medellín, por ejemplo, y en muchos otros lugares, parten de bibliotecas públicas. Pensemos en los cafés, estos prerevolucionarios, en los que la gente seguramente se tenía que cuidar mucho de lo que decía, no levantar demasiado la voz y no elegir un café muy concurrido, sino algún garito así un poco escondido, no muy iluminado, para poder decir lo que querían decir. Y volvemos un poco a lo mismo. Queremos reunir gente alrededor de un espacio de libros y lo primero que tenemos son las bibliotecas públicas. Luego empiezan a aparecer los cafés Gijón, en Madrid, en los Cuatro Gatos, en Barcelona. Yo sé que en Medellín estaba la Bastilla o el Café Versalles. Justamente el Café Versalles, por lo que tengo entendido, ahora se ha transformado en una especie de restaurante casi de lujo. No sé cómo habrá sido en su origen, pero posiblemente no ha sido eso. Los escritores cuando empiezan a escribir no tienen para ir a un restaurante o un café de lujo, tienen para un café, con un par de cafés tirar toda la noche y el resto lo van llenando con palabras. Esto es algo muy común y muchos de nosotros seguramente lo hemos experimentado cuando éramos más jóvenes. Y bueno, esto después viene que el círculo, el colegio de médicos, de abogados, organiza un club de lectura, o políticos, o gente con supuesta, o en otro nivel social, también empieza a hacer clubes de lectura. Pero la base es esta, comentar libros en lugares públicos. Gracias por escuchar y compartir este contenido. Puedes seguir los demás episodios en el Spotify del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín o en el canal de YouTube del Plan de Lectura. Recuerda que esta es una síntesis del seminario virtual Técnicas y recursos para la conducción de clubs de lectura, un espacio posible gracias a Confama, Foro Latinoamérica Barcelona y al Plan Ciudadano de Lectura, Escritura y Oralidad de Medellín.